vez te has preguntado cómo es que declaraban su amor en la Edad Media? Hola, yo soy Yae y hoy vamos a hablar sobre un amor bastante particular. Pero antes que nada necesitamos conocer dos figuras muy importantes de la Edad Media, que son los trovadores y los juglares. Los trovadores generalmente pertenecían a la nobleza, o sea que había dinero, y ellos eran hombres con formación tanto musical como literaria, que se dedicaban a escribir y componer canciones donde trataban diversos temas, pero el tema que nos interesa hoy se conocía como amor cortés, que se caracterizaba básicamente por declararle tu amor a una mujer casada, o si no, por lo menos a una dama de alta sociedad que fuera de una mayor posición social que la tuya, y que eso básicamente hiciera su amor imposible. Que ver, igual muchos de los trovadores se encontraban ya casados. El punto aquí era que la mayoría de estos matrimonios se daban simplemente por acuerdos económicos. Por lo tanto, el amor cortés era igual una manera de rebeldía ante las normas sociales. Digamos que idealizaban el amor desde una perspectiva un poco extraña. Y por supuesto que aquí nos encontramos distintas historias de amor bastante trágicas, pero sobre eso hablaremos más adelante. Ahora, regresando a los juglares, a diferencia de los trovadores, estos no se dedicaban a componer música, sino más bien a la interpretación de esta, tanto la música creada por trovadores como algunos cantos populares, y parte de su trabajo también era entretener a la nobleza y al pueblo. Por lo que cada uno de ellos se podía presentar en espacios muy distintos y claramente pertenecían a estratos sociales diferentes, siendo los juglares siempre de un origen más humilde y caracterizándose por tener una vida ambulante, principalmente en los meses de primavera y verano, viajando a distintos poblados para así poder conseguir su sustento, mientras que los trovadores podían dedicarse a su arte sin necesidad de depender económicamente de este. Pero regresando al amor cortés, como decía, podía ser todo un caso. Por un lado tenemos a la noble dama como centro de inspiración de nuestro trovador, quien representaba la visión del amante. Y por lo mismo aquí teníamos distintos tipos de amantes, desde aquel que era tímido y no se atrevía a declarar su amor, hasta aquel que suplicaba la atención de su noble dama, y por supuesto también existía aquel amante que había logrado ser correspondido. Pero recordemos que de este amor del que estamos hablando en aquel momento más bien sería considerado extraconyugal y adúltero, por lo que a esta historia podremos añadir un par de personajes más, como sería evidentemente el marido celoso que no sabe qué ocurre pero tampoco confía en nadie, y por supuesto el chismoso de turno o el vasallo que trata de calumniar a los amantes y así ganar el favor de su señor. Y es que el contexto histórico para todo esto es el feudalismo, que era un sistema social, político y económico desarrollado en Europa que básicamente nos retrata la relación entre señores y vasallos. Los señores, que serían pertenecientes a la nobleza, concederían tierras y protección a los campesinos a cambio de su lealtad y trabajo. Dentro de los cantos de amor cortés se proclamaba también aquellos valores que debían de tener los amantes para así lograr perdurar su amor, pues se decía que debían de ser fieles a sí mismos y jamás fingir sus sentimientos. Claro que no es que para este momento fuera bien visto que señoras de alta sociedad le fueran infieles a sus esposos o viceversa. Sin embargo, digamos que visto bajo la licencia poética, pues era más fácil hablar sobre estos temas y sobre algunos otros bastante llamativos para la época. Y justamente aquí nos encontramos con otra perspectiva bastante interesante, pues así como existían los trovadores, existía su contraparte femenina, las trovairids, que se trataban de mujeres cultas pertenecientes a la nobleza, quienes nos hablaban sobre sus deseos y el amor, lo cual nos aporta una visión rarísima para la época, pues estamos hablando alrededor del siglo XII, y para este momento, por supuesto que la escritura no era algo accesible para la mayoría de las mujeres. Y es que nos encontramos con el caso de la condesa Beatriz de Día, que es una de las pocas compositoras pertenecientes a la Edad Media de quien conservamos aunque sea una parte mínima de su obra, ya que lamentablemente se ha perdido mucha de la música creada por trovadores y trovairids, pues debemos considerar que para aquel momento la escritura musical se encontraba en sus inicios e iba desarrollándose poco a poco, así que distaba mucho de lo que es ahora. Por lo que en nuestros tiempos, en el caso de los trovadores,
Se considera que quizá nos ha llegado un repertorio de aproximadamente 2000 letras de canciones, y tan solo entre 200 y 300 melodías. Aún así, cabe recalcar que algo característico de los trovadores es que estos solían reutilizar la misma música y simplemente cambiaban la letra. Pero regresando a la condesa de Día, ella en su música nos muestra esos anhelos y deseos que tiene hacia su amante, que según la historia dice se trataría de otro trovador conocido como Rimbaud de Orange. Y precisamente lo que destaca de todo esto es que no es ella quien está a las expectativas de las acciones de su amante, sino más bien que ella expresa claramente cuáles son sus deseos. Como sería el caso de esta canción de aquí, de la cual no tengo idea de cómo se pronuncia el título, pero donde nuestra compositora justamente expresa este deseo de tener en sus brazos a su amante y de paso le dice que le gustaría tenerlo en lugar del marido siempre y cuando le conceda todo lo que ella desea. De igual manera, dentro de otra de sus obras, ella nos habla sobre estas personas que buscan enturbiar la felicidad de ella y su amante, pero finalmente las trata con indiferencia y defiende libremente su amor. Y es que dentro del mismo contexto histórico ocurre algo muy interesante, pues nos encontramos en la época de las cruzadas. Así que varios de los maridos de estas mujeres de alta sociedad pues se encontraban en batalla, lo que les daba a ella independencia y control financiero, por lo que algunas de estas mujeres dedicaron ese tiempo a desarrollar su quehacer artístico y otras quizá a ver a su amante. De hecho, otro de los temas que suelen tocar los trovadores es justamente la cuestión de las cruzadas y hablan de la virtud de estos grandes caballeros que van a la guerra para defender sus ideales. De igual manera, no podemos olvidar que existieron mujeres como Leonor de Aquitania, quien tuvo un papel fundamental en esta guerra, tanto por el hecho de financiar como liderar algunas expediciones, y que a su vez fue una de las mecenas más importantes de su época. Probablemente Alfonso el Sabio sea uno de los trovadores de los cuales se ha podido conservar gran parte de su obra. Él fue el rey de Castilla a mediados del siglo XIII, y bajo su reinado ordenó que se compilaran una serie de composiciones dedicadas a la Virgen María, las cuales se conocerían como las Cántigas de Santa María, y aquí se reúne el trabajo tanto de él como de otros trovadores de la época. Y es que aparte de ello destacó también por defender a los juglares, pues en aquel momento se les menospreciaba al no tener realmente una educación musical. Sin embargo, los juglares también tenían un papel muy importante para los trovadores, pues muchos de ellos tenían a su juglar personal, y este viajaba dando a conocer las últimas composiciones de su señor trovador. También está el caso de muchos juglares que lograron pasar de juglar a trovador. Todo esto probablemente gracias al favor de algún señor que les habrá dado tierras o bienes suficientes para que estos se pudieran dedicar únicamente a la composición. Claro que existieron otros menos favorecidos que terminaron perdiendo la vida por haber cantado letras que no fueron muy bien vistas por alguien, pero de esto les haré pronto un video corto. Y por supuesto que si estamos hablando de infidelidades y cuestiones amorosas, pues también aquí existen esas historias que fueron bastante turbulentas. Pues existe esta trágica leyenda donde nuestro personaje principal, Guillaume de Quevestein, como podrán imaginarse, se había enamorado de la esposa de un noble. Ramón de Castel, un hombre altamente celoso y orgulloso, se da cuenta que nuestro querido trovador le había estado dedicando algunas canciones a su esposa, Saurimunda de Navata, y que ésta, pues al parecer, había correspondido a su amor. Por lo que Castel, envuelto en celos, decide emboscar y terminar con la vida de Guillaume. Pero claro que la venganza no se queda ahí. Se dice que le arranca el corazón a Guillaume y lleva a este a que lo cocinen, finalmente sirviéndolo en un plato para su esposa. Una vez que ella termina de comer, él le revela que lo que ha comido es el corazón de su amante, y ella, al enterarse de este terrible hecho, termina saltando por la ventana. Al parecer el amor siempre ha sido complicado.
El movimiento trovadoresco se expandió por distintas zonas de Europa, y si bien aquí se los conocía con diversos nombres, todos ellos compartieron distintas características tanto musicales como literarias. Si bien cada uno utilizó su propia lengua vernácula, dependiendo su región de origen, todos ellos hablaron de temas en común, desde aquellos que pertenecían a la música sacra y que hacían referencia a la religión, hasta los temas que hemos abordado hoy, considerados más bien profanos. Otras cuestiones artísticas donde podemos conocer un poco más de la vida y quehacer de los trovadores son justamente estas pinturas e ilustraciones donde los vemos hacer su quehacer artístico. Gracias a las pequeñas miniaturas que decoraban estos códices, podemos verlos tañendo distintos instrumentos como vihuela de arco, rabel, laúd o lira. Y asimismo vemos su vestimenta y cómo los juglares buscaban llamar siempre la atención del público. Pero dime, ¿encuentras similitudes entre la música que se utilizaba en la Edad Media para declarar su amor y nuestra música actual? Nos vemos por aquí para seguir hablando sobre música, cultura y arte. Y no olvides suscribirte, dejar un comentario y seguirme por mis otras redes sociales.